Vamos a conversar con Farid Kajat sobre la gira del presidente Biden por el Medio Oriente. Farid, gracias por haber aceptado la invitación. De nada, buenas tardes. A ver, esta gira, muchos han dicho, algunos decían, ¿no? En realidad, básicamente, la gracia para Biden era, en realidad, tratar de hacer que Arabia Saudita produzca más petróleo. Y que todo el resto, dicen algunos, en el fondo era una manera de evitar que apareciera como que él lo que quería en el fondo era hablar y, claro, tragarse sus palabras, que había dicho que Arabia Saudita iba a ser considerado un paria, ¿no? En el fondo lo que quería era eso, y lo demás es una manera de vestir ese viaje para no dar la impresión que era específicamente por eso que estaba viajando. ¿Tú qué opinas? Bueno, claramente ese era un objetivo, pero hay que recordar que este tipo de visitas se programan con anticipación. De hecho, cuando se programó, era primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien ya ha dejado el cargo, y quien lo recibió finalmente no fue Bennett, sino Yair Lapid, que está solo de manera interina en el cargo. Podría su mandato durar menos de 4 meses, ¿no? O 4 meses, bueno, eso va a depender de qué tan rápido se cree un nuevo gobierno tras las siguientes elecciones, o si, como parece, digamos, probable, hay necesidad de convocar a nuevas elecciones porque no se logra una mayoría en el Congreso. Pero esto se programó antes de la guerra en Ucrania. En ese sentido, creo que, aunque ese se ha convertido en el tema fundamental, el tema petrolero, y lo dijo el propio Biden, no era ese el tema cuando se definió el viaje. ¿Te refieres al viaje a Israel? ¿O el viaje o Arabia Saudita ya estaba, ese también estaba programado? También estaba programado, tengo entendido, sí. Ah, mira tú, antes de la guerra con Ucrania. De la guerra, ¿sí? A ver, el viaje al Medio Oriente estaba programado con anticipación, sí. Ya me has hecho dudar respecto a Arabia Saudita, pero en todo caso este viaje fue programado, como es habitual, con meses de anticipación. De acuerdo, de acuerdo. Entiendo lo de Israel, porque ir a Arabia Saudita cuando él tiene la peor impresión, obviamente, de Mohammed bin Salman, resulta un poco curioso que hubiera podido prever un viaje cuando en realidad pues parece que no tenía mucho que decirle. Ahora sí tiene algo que decirle, pero aparentemente antes no tanto, ¿no? Bueno, la paradoja es que Biden, para no tener que tragarse sus palabras, porque dijo explícitamente en campaña de que iba a tratar al régimen saudí como el paria internacional que era, producto de muy buenas razones, las incesantes violaciones al derecho internacional humanitario que sus fuerzas han cometido en Yemen, convirtiendo a ese país en una de las mayores crisis humanitarias del mundo, o el asesinato en consulado saudí en Turquía del periodista saudí pero residente en Estados Unidos, Jamal Khashoggi. Para no tener, repito, que tragarse sus palabras, lo que programó fue un viaje en donde iba a encontrarse no con los monarcas de Arabia Saudita, o sea, el rey y el príncipe heredero, que es el monarca de facto, sino con los representantes de los 6 gobiernos del Golfo Pérsico, más los gobernantes de Jordania y Egipto. Entonces, en principio no era un viaje para encontrarse con los líderes saudíes, y en cuanto a los líderes saudíes, quien lo recibe formalmente, aunque lo acompaña en esa recepción su hijo, es el presidente Salman, ¿no? No es el hijo Ben Salman, que es hijo de Salman, ¿no? Lo que significa el prefijo Ben. Ajá. Claro, interesante también cuando llegan había toda esta discusión sobre liberar la mano, no liberar la mano, que el puño, que no sé qué. Bueno, al final no se dieron la mano, parecía que eso era una cosa que de alguna manera Biden temía, pero se dieron, al final se dan la mano. No, pero ese es el rey. No, le da la mano al rey. No al rey, le da la mano al rey, pero no le da la mano a Mohammed bin Salman, que se supone que tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Entonces... Sí, aunque en Israel también saludó al llegar al aeropuerto con el puño a los líderes políticos israelíes del gobierno
y de la oposición. Claro, aunque ya después se liberó y le dio hasta abrazos a todo el mundo, ¿no? O sea, al comienzo Sí, efectivamente un puño y después abrazos, manos, en fin, la cordialidad, ¿no? La efusividad estuvo, digamos, a flor de piel, si quieres, ¿no? bueno, Biden ha sido un político pro-israelí durante toda su carrera, ¿no? Claro. Alguna vez dijo en el Senado que si Israel no existiera, Estados Unidos debería haberlo creado para resguardar sus intereses en la región. Yo dudo de que eso sea tan cierto ahora como de hecho lo era durante la Guerra Fría, pero en todo caso es el argumento que alguna vez esgrimió el propio Biden. Claro, efectivamente. Ahora, bueno, la visita a Israel finalmente dio lugar a una especie de acuerdo de seguridad nuevamente. Por supuesto, las buenas relaciones que existen con ese país, pero para variar, el tema palestino ha quedado relegado, ¿no? Israel, con previsión de este viaje, soltó algunos caramelitos para los palestinos, ¿no? Permitió más construcciones de viviendas en la zona ocupada, después permitir a más personas de Gaza ir a Cisjordania, ¿no? Como una manera, bueno, de calmar. Y además eso previo a una reunión entre Gantz y Abbas, ¿no? Pero el tema palestino, para variar, no significa mucho en estos momentos, ¿no? Bueno, pero esas concesiones israelíes demuestran que la ocupación ilegal de territorios palestinos existe, porque es Israel quien decide si los residentes en Gaza pueden viajar a Cisjordania, es Israel quien decide si en la gran mayoría de la Cisjordania ocupada se puede o no construir una vivienda, porque es Israel quien lleva el registro de población y es Israel quien concede los permisos para construir. Entonces, digamos que esas son concesiones dentro de una situación que es el problema de fondo, la ocupación israelí. Por ejemplo, una cosa paradójica, se sancionó a Rusia por la ocupación militar y anexión de Crimea, cosa que está bien en principio. Pero Israel ocupa, no desde 2014, como es el caso de Crimea, sino ocupó militarmente y anexó Jerusalén Oriental. La ocupó el 67, la anexó hace ya unos años, y eso no impide que Estados Unidos reconozca que Jerusalén Oriental es parte de la capital indivisible de Israel, como la llama ese Estado, y que piense establecer ahí su embajada. La paradoja es que ahora resulta que el territorio en donde se iba a construir la embajada norteamericana en Jerusalén perteneció a pobladores palestinos que fueron expulsados por Israel y por lo menos privados de su derecho de propiedad tras la creación del Estado en 1948. Sí, bueno, el doble estándar es evidente, ¿no? Creo que ahí no hay duda alguna. Obviamente la embajada va a ser construida de todas maneras en Jerusalén Occidental, no va a ser construida obviamente en Jerusalén Oriental, ¿no? No, pero había población palestina en Jerusalén Occidental Bueno, que fue desplazada, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, efectivamente ese tema, bueno, el propio Biden ha dicho que bueno, sí, él sigue creyendo en la solución de los dos estados, pero que es un tema que no lo ve que se pueda resolver en un corto plazo. Entonces, bueno, los palestinos no tienen más que esperar si es que siguen creyendo todavía en que se va a dar esa solución, ¿no? El problema es que Estados Unidos se pronuncia sobre este tema como si fuera un tercero neutral, ¿no? Que no puede obligar a las partes a ponerse de acuerdo. Una parte ocupa ilegalmente el territorio de la otra, no es un conflicto entre iguales. Eso lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas que en ocasiones Estados Unidos ha aprobado o cuando menos no ha vetado, y Estados Unidos ha hecho de Israel el mayor receptor mundial de ayuda militar estadounidense. Le entrega 3.800 millones de dólares de ayuda militar, fundamentalmente, por año. Y además, ningún país ha sido protegido de decisiones condenatorias o que intenten aplicar sanciones en el Consejo de Seguridad como Israel. La cuarta parte aproximadamente de los vetos emitidos en el Consejo de Seguridad los emitió Estados Unidos en favor de Israel. Entonces, digamos, Estados Unidos tiene mecanismos de presión que no quiere utilizar. Por ende, esto de decir, bueno, no hay condiciones, bueno, Estados Unidos tiene la capacidad de crear condiciones más favorables para la paz si realmente se lo propusiera. De acuerdo,
De acuerdo. No, sí, efectivamente, sí, pues es el tema sigue ahí abierto y no sabemos cuánto tiempo más. Ahora, en cuanto al viaje, en este viaje también se prevé que se va a firmar efectivamente esta reunión con otros países del Golfo Pérsico y otros, una especie de acuerdo de seguridad contra Irán, porque finalmente lo que ha motivado el reconocimiento de Israel, tanto por Emiratos Árabes Unidos como Bahrein, en gran parte ha sido el tema iraní, ¿no? Entonces parece que allí se va a generar una especie de alianza, en el fondo, ¿no? Contra Irán. Y al mismo tiempo Estados Unidos está tratando de revivir el acuerdo nuclear con Irán. Son dos, digamos, son dos partes de una partitura un poco contradictorias, ¿no? Sí, bueno, Irán también tiene su propia agenda. Por ejemplo, Irán en este momento está negociando con Rusia la entrega de drones de fabricación iraní para que Rusia pueda utilizarlos en espacio aéreo ucraniano, mientras que Estados Unidos, por un lado, negocia junto con los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania la reanudación del acuerdo nuclear con modificaciones que se había suscrito en 2015 con Irán y que Donald Trump abandonó unilateralmente en 2018, pero también en la eventualidad de que no se logre un nuevo acuerdo, le indica a Irán cuáles podrían ser las consecuencias, intentando crear esta alianza de seguridad. La paradoja aquí es que hay cooperación de seguridad entre, por ejemplo, Arabia Saudita e Israel desde hace cuando menos 10 años. El propio gobierno israelí filtró la información de que cuando Benjamín Netanyahu era primer ministro había viajado en secreto a Arabia Saudita, pero teniendo cooperación en materia de seguridad no tienen relaciones diplomáticas. Claro, y ahora se ha anunciado que se va a autorizar el sobrevuelo de Arabia Saudita también por aviones israelíes, ¿no? ¿Eso está confirmado? ¿Eso está oficializado? Tengo entendido que se hizo oficial en este viaje, ¿no? Aviones comerciales, ¿no? No aviones militares, pero sí... pero bueno, no van a aterrizar en Arabia Saudita, pero se les va a permitir atravesar espacio aéreo saudí. Claro, que va a ser mejor para ir, porque ahora sí van a ir aviones a Emiratos Árabes Unidos, por lo tanto, reduce costos, evidentemente, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú qué posibilidades ves que el acuerdo nuclear iraní pueda ser revivido? Parecía un momento dado que estaban cerca de un acuerdo, después se trabó, entre otras cosas, por el tema de las fuerzas revolucionarias iraní, que iban a ser, son consideradas, o que sí, terroristas y otros temas. Y ahora pues parece que la cosa está medio estancada. Bueno, es que en este tema, pese a la naturaleza autoritaria de su régimen, Irán tiene razón. Irán firmó de buena fe un acuerdo con 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, acuerdo que fue ratificado por unanimidad, incluyendo el voto de Estados Unidos, por el Consejo de Seguridad de la ONU. Irán cumplió con su parte del acuerdo, eso lo dice la Agencia Internacional de Energía Atómica, que tenía observadores in situ en Irán, y Estados Unidos, que estaba empezando a levantar las sanciones como contraparte a las acciones iraníes producto del acuerdo, de pronto decide que no solo va a mantener todas las sanciones originales, sino va a aplicar nuevas sanciones contra Irán. Entonces, este problema lo creó el gobierno de los Estados Unidos, no lo creó Irán, y claro, Irán dijo, bueno, si la contraparte no asume su responsabilidad con el acuerdo, nosotros tampoco tenemos la obligación de cumplirlo unilateralmente, y ahora no me acuerdo si fue la Agencia Internacional de Energía Atómica u otra entidad que declara que Irán tiene suficiente uranio enriquecido al 60% como para, si llegara a enriquecerlo al 90%, construir una bomba atómica. O sea, Trump dijo: este acuerdo era un mal acuerdo porque solo se limitaba al programa nuclear iraní y no lidiaba con todos los demás temas de la agenda regional en los que estaba involucrado Irán, como la guerra en Siria o la guerra en Yemen. Bueno, ahora esos temas siguen sin ser cubiertos por acuerdo alguno, y simultáneamente Irán está enriqueciendo uranio muy cerca del límite necesario para producir bombas atómicas. O sea, el abandono por parte de Estados Unidos nos puso en una situación bastante peor. No, claro, esa es la paradoja, ¿no? Porque finalmente Israel también se opuso al acuerdo, pero al final
tienen a un Irán que está mucho más cerca que nunca ya ha estado tan cerca de poder construir una bomba atómica. Lo que sí he leído es que algunos miembros de las Fuerzas Armadas, algunos miembros de los servicios secretos israelíes, más bien sí estarían a favor de que el acuerdo se pueda volver al acuerdo, ¿no? Pero claro, no es políticamente eso, no es la posición de Israel, ¿no? No, de hecho esa es parte de la paradoja, ¿no? Los servicios de seguridad israelíes, hay un documental en donde se entrevista a 6 ex jefes de la inteligencia, del Shin Bet, de la inteligencia interior de Israel, y todos ellos están invariablemente digamos, a la izquierda de su propio gobierno. Los jefes de inteligencia rara vez son progresistas. El punto es que el espectro político israelí ha virado de tal manera hacia posiciones cada vez más conservadoras que ahora la sensatez está encarnada en los agentes, en los líderes de inteligencia, ¿no? Porque claro, no viene desde el gobierno actual, eso viene desde los tiempos de Netanyahu, en donde los jefes de inteligencia tienen una posición distinta, no solo respecto a la conveniencia del acuerdo, sino respecto al hecho de que Irán estaba cumpliendo el acuerdo, cosa que negaba Netanyahu. Claro, efectivamente, Netanyahu, claro, así es, digamos, los que están, digamos, que ven el tema de manera profesional, tienen una visión más realista y dicen eso no tiene sentido. Pero claro, lo otro, como tú dices, han virado de tal manera políticamente que ya no aceptan lo que finalmente parece obvio por lo demás, ¿no? Bueno, nuevamente, estamos mejor o peor que en 2018 cuando Donald Trump decide retirarse del acuerdo. Creo que es innegable que estamos peor. No se ha resuelto ninguno de los temas concomitantes que Trump quería incluir en una eventual negociación, e Irán no solo no ha renunciado a su programa nuclear, condición que quería imponerle Trump, sino que ahora tiene más uranio enriquecido que nunca. Sí, pues, efectivamente. Ahora, volviendo al tema de Arabia Saudita, ¿qué posibilidades ves tú que efectivamente, bueno, para empezar, Mohammed bin Salman debe estar, por supuesto, exultando, diciendo en el sentido que está celebrando que Biden se haya tenido que traer sus palabras en el fondo y él haya de alguna manera ido a saludarlo, ¿no? Con puño o sin puño. Pero ¿qué posibilidades ves tú que efectivamente se pueda aumentar la producción? Entiendo que hay el acuerdo de la OPEP llega hasta agosto, el acuerdo actual de producción, por lo tanto ese aumento de petróleo no sería inmediato, sería incluso ya demasiado cerca, ¿no?, de la elección parlamentaria en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, el argumento es que Arabia Saudita y varios miembros de la OPEP han elevado su producción de petróleo, pero que su capacidad de elevarlas significativamente, o sea, en una proporción aún mayor, es difícil de lograr de inmediato. Dos, que la OPEP ya no es OPEP a secas, sino es OPEP Plus, es decir, la OPEP ahora coordina con Rusia decisiones en torno a niveles de producción para afectar el precio internacional y alega, cosa que estaría por verse, que incluso si se elevara la producción no hay capacidad de refinación suficiente para todo ese petróleo adicional que entraría al mercado. Yo tengo mis dudas de que todo esto sea cierto, pero en todo caso es el tipo de argumentos que presenta Arabia Saudita, que además creo que quiere hacerle pagar a Estados Unidos por las palabras que expresó Biden contra el príncipe heredero, que para efectos prácticos ya es el gobernante de facto, ¿no? Porque habría que decir que el príncipe heredero ha hecho cosas francamente dignas de un sociópata, ¿no? O sea, lo que hizo con Jamal Khashoggi, citarlo en una alegación diplomática saudí en otro país, estando ahí, secuestrarlo, torturarlo, matarlo, no se sabe si accidentalmente o no, y una vez muerto, disponer del cuerpo descuartizándolo y disolviendo las partes en ácido, es algo que, según la CIA, ordenó el propio Mohammed bin Salman y que revela el tipo de personaje que es. Entonces, la paradoja aquí es que yo creo que Biden tenía razón al inicio cuando dijo que eran parias internacionales, pero por otro lado, Estados Unidos se tiene que tragar cada cierto tiempo sus palabras, porque pretende que su política exterior está guiada únicamente por consideraciones principistas, como la defensa de los derechos humanos, cuando, sin ser cínico respecto al tema de los derechos humanos, es un tema que tiene que contrapesarse
junto con otras prioridades, y aquí claramente la prioridad es aumentar la oferta de combustibles fósiles en el contexto de su restricción por la guerra en Ucrania, y no la defensa de los derechos humanos. Claro, lo que pasa es que Biden es conocido pues, por irse de boca, ¿no? Mete la pata con mucha frecuencia y dice más de lo que sería prudente para un presidente o en todo caso un candidato en ese momento para la presidencia, ¿no? O sea, no sería la primera vez que Biden se va de boca, ¿no? Sí, y claro, el tema es que él se presentaba como un estadista por contraste con Trump y resulta que tienen una misma propensión hacia los exabruptos verbales, pero esto no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, Clinton tenía expresiones muy duras contra China cuando era candidato y luego eso cambió drásticamente cuando fue elegido presidente. Nuevamente, o sea, nadie en su sano juicio cree que Estados Unidos dirija su política exterior únicamente con base en principios éticos, ¿no? Si acaso muchos sospechan que es lo contrario. Pero en tanto esos principios sean parte de tu política exterior, todo el mundo entiende que no son el único objetivo que persigue esa política exterior y que, por ende, en ocasiones tienen que ponerse de lado para priorizar otros objetivos. Entonces, cuando lanzas estos discursos inflamados en favor del derecho internacional en general, el derecho internacional humanitario en particular, es proclive, uno, que te tengas que tragar tus palabras, es probable, mejor dicho, uno, que te tengas que tragar tus palabras, y dos, que te señalen constantemente el doble estándar, porque, por ejemplo, en el caso de Khashoggi, era una persona asesinada siendo solo residente de Estados Unidos, mientras que Israel mató a Shirin Abu Akleh, que era ciudadana estadounidense, frente a lo cual Estados Unidos no tuvo ni por asomo una actitud similar a la que tuvo frente al asesinato saudí de Khashoggi. Claro, claro. Sí, pues antes de cerrar la entrevista quería hacerte algunas preguntitas sobre un breve diálogo sobre el tema de Ucrania. Ya hemos conversado antes, ¿no? Ucrania está muy esperanzada en estas armas que está recibiendo de Occidente. Entiendo que ahora acaban de llegar unos sistemas de cohetes británicos que se suman a los norteamericanos, ¿no? Entonces, con la idea efectivamente de que con esas armas va a poder, sobre todo, Capellán empezó a hacerlo aparentemente, bombardear, porque tiene un alcance de 80 kilómetros, sobre todo detrás de las líneas rusas para, digamos, afectar su logística, todo lo demás. Incluso parece que también hay incluso en territorio ruso ha habido algún bombardeo. El tema está que es posible, bueno, vamos a ver qué pasa si efectivamente eso logra frenar la ofensiva rusa, y después también cuál sería la respuesta rusa a Rusia si efectivamente ve que Ucrania lo está ensimismando, ¿no? Probablemente los bombardeos a las ciudades, a los civiles van a aumentar, y ahí incluso podría aumentar la probabilidad, otra vez resurge la amenaza nuclear. O sea, estaremos en una situación bastante compleja, ¿no? Sí, yo veo dos escenarios, ¿no? Uno, por un lado doy por descontado que estamos a puertas de una contraofensiva ucraniana, aprovechando que Ucrania nunca va a tener la potencia de fuego que tiene Rusia, pero Occidente está intentando contrapesar esa potencia de fuego con armamento de mucha mayor sofisticación tecnológica. Por ejemplo, los HIMARS, ¿no? Estos sistemas autopropulsados, tienen la peculiaridad siguiente: tienen un alcance de por lo menos 80 kilómetros, que es mayor al alcance de la mayor parte, no toda, pero la mayor parte de la artillería rusa. Dos, tienen una precisión muy grande, pueden atacar un objetivo con precisión casi milimétrica, están guiados por GPS, ¿no? Sistema satelital de dirección. Pero tres, una vez lanzado el ataque, pueden, como están cargados sobre vehículos, pueden desplazarse, y entonces no le dan tiempo a la artillería rusa de contraatacar y destruirlos. Y están teniendo mucho éxito porque, claro, como no tienes tanta capacidad de fuego como los rusos, no la están usando contra las tropas en el frente, sino contra centros de comando y control y depósitos de municiones en la retaguardia, claro, ¿no? Y aparentemente con éxito. Entonces, ese contraataque puede llevar, o uno, a un estancamiento, una guerra de desgaste, en la que eventualmente las partes llegan a la conclusión de que ya no tienen mucho más que obtener por el uso de medios militares, y decidan negociar,
La otra posibilidad, me parece menos probable, pero no la descartaría, es que el contraataque ucraniano tenga éxito y empiece a desplazar las tropas rusas del territorio ucraniano, pero ya Putin ha dicho que ahí probablemente consideraría la posibilidad de escalar. Y habría que decir que ya destruyó casi íntegramente una ciudad de 450.000 habitantes como Mariupol, solo con armamento convencional. O sea, escalar no necesariamente implica escalar en el tipo de armamento, sino en la cantidad de, digamos, municiones lanzadas contra blancos civiles. Ese es el temor. Entonces, creo que tarde o temprano esto tendría que llevar a una negociación porque la otra opción es creer que Putin va a aceptar una derrota y replegarse sin consecuencias. Efectivamente, ese es el problema, ¿no? Porque además, bueno, además que Rusia tiene serios problemas también de reclutamiento, o sea, porque claro, si vas a destruir sus comandos, sus centros de comando, más su logística, las tropas que están ahí pues quedan un poco desamparadas, entonces podría ser fácil, no fácil, pero en todo caso, para las tropas ucranianas empujarlas, ¿no?, a esas tropas rusas y después con qué reemplazarlas para los rusos. Estamos viendo que han elevado la edad para hacer llamados a filas. Hasta qué punto Putin en ese momento ordena una movilización general, cosa que no le conviene, ¿no? Entonces la cosa se le pone, como se dice, color de hormiga, ¿no?, a Putin. Sí, sin embargo, Rusia ahora empieza a tener la ventaja que tuvo originalmente Ucrania. ¿Por qué se dice en el argot, digamos, en la literatura sobre temas militares que un atacante, sobre todo en zonas urbanas, en campo abierto, pues en zonas urbanas es más, pero en campo abierto necesita una superioridad de 3-1 sobre el defensor y en zonas urbanas de 6-1, porque el defensor habitualmente conoce mejor el terreno y ha fortificado sus posiciones, y quien sufre más bajas es el atacante. Entonces ahora los ucranianos van a tener que estar a la ofensiva y ahí serían ellos quienes empiecen a sufrir el tipo de bajas que Rusia sufrió cuando intentó tomar por asalto Kiev. Entonces, digamos, sí, la iniciativa probablemente en el mediano plazo la tengan las fuerzas ucranianas en semanas, en realidad, pero no estoy del todo seguro de que logren desalojar de todo el territorio conquistado a las tropas rusas. Creo que la prueba ácida va a ser Jersón, que es la primera ciudad capturada por los rusos desde temprano en la guerra y por ende la mejor fortificada, pero es la ciudad con la que están iniciando el contraataque los ucranianos porque es la más cercana al oeste de Ucrania, que es de donde vienen las armas occidentales, y la más alejada del territorio ruso. Entonces, si Jersón cae en cuestión de semanas, estamos en un escenario totalmente distinto. Si Jersón no cae, creo que ahí vamos a empezar a ver la posibilidad de una negociación, porque las partes llegarían a la conclusión de que ya no tienen mucho más que obtener por vía militar. Claro, y además es cierto que lo que se ha informado es que los avances ucranianos son también laboriosos, o sea, no es que no es un avance relámpago, están teniendo muchas dificultades para avanzar. O sea, eso desde ya se está mostrando que pues es bastante complicado, ¿no? Sí, es lo que decía, el atacante tiene la probabilidad de sufrir más bajas que el defensor, y ahora quien está al ataque es Ucrania. De acuerdo, de acuerdo. Bien, en fin, vamos a ver qué pasa en ese frente también de la guerra de Ucrania, que mientras tanto genera problemas económicos, protestas en todos lados, en Panamá, en todos lugares. En fin, tenemos todavía lamentablemente guerra para rato, aunque en algún momento, como tú dices, van a tener que darse las negociaciones de todas maneras. Farid, muchas gracias por tus explicaciones y seguramente vamos a volver a llamar para otra revisión de los hechos. Un gusto, Francisco. Hasta luego. Hasta luego.